Hola, sean bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a continuar desarrollando nuestra calculadora en binario, desarrollada obviamente en el lenguaje de programación Swift 3. En la ocasión anterior, por lo que habíamos visto, habíamos creado unos cargadores de datos, entre ellos y algunas extensiones que le hicimos tanto al tipo array como al tipo string, y habíamos por lo menos continuado con el desarrollo del inicializador de nuestra estructura numérica, además de darle el poder de acceder a los índices mediante este sistema de índices, que es el sistema normal que trabajamos en binario en el curso de representación computacional de datos. En el episodio de hoy vamos a completar dos de los inicializadores y en realidad uno lo vamos a dejar medio abierto porque va a necesitar cierto procedimiento, pero aún así vamos a poder trabajarlo tranquilamente. Veamos. Y vamos a completar lo que es el load binary y el load decimal. ¿Por qué dejamos octal y hexadecimal para otro? Por cuestiones de longitud de video, no quiero que se haga demasiado largo el video. Y segundo, porque la conversión binario decimal, decimal binario, es algo que nosotros ya venimos trabajando, por lo menos en uno de las slides del curso de representación computacional de datos, que acá lo tengo, que es conversión entre sistema decimal a binario. ¿Por qué tengo este? Porque el de binario a binario no necesita mucho entendimiento de cómo funciona, pero va a incorporar algunos conceptos curiosos a lo que es el sistema de manejo de errores que va a tener nuestro sistema de números, porque hasta ahora estamos viendo de que todos pueden lanzar errores, pero no sabemos qué errores, y acá es donde vamos a asegurarnos de corroborarlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en principio? Vamos a ir a la función loadBinary. Primero vamos a hacer la conversión más simple de binario a binario y luego vamos a hacer la otra. Ahora lo que vamos a hacer es poner let, vamos a poner por ejemplo number, va a ser igual a string.drop de 2. Drop era la función que habíamos definido para eliminar una cierta cantidad de elementos. ¿Y cuáles son estos dos elementos que vamos a eliminar? Van a ser justamente los dos caracteres que nos indican que se trata de un número binario. 0b indica que es binario y vamos a eliminarlos. Uno diría, ¿podríamos utilizar un manejo con índices? Sí, podríamos. Esta es otra forma. Es más simple de entender. Eliminamos dos elementos simplemente. Y ahora vamos a hacer un chequeo importante. Vamos a hacer un word en el cual se fije que number.count tiene que ser menor o igual que ¿qué? Que alu.architecture. Siempre se tiene que cumplir esa condición, es decir, que una vez que le eliminamos esos dos caracteres que no nos sirven, hay que depender de nuestra arquitectura. Nuestra arquitectura, por ejemplo, podría ser 8, 32, 16 o 64 bits. Sé que lo dije desordenado, pero así va. Entonces, teniéndolo en alguna arquitectura, por ejemplo 8 bits, no puede ser de que nosotros queramos almacenar un número más grande de lo que es posible. Es decir, queremos meter 16 bits en algo que almacena 8 bits, con lo cual estaríamos reportando un error. Si no me creen que esto funciona así, bueno, vamos a poner un ejemplo. Abrimos la terminal. Swift. Y vamos a escribir, por ejemplo, un valor en hexadecimal. Ponemos, por ejemplo, let a es igual a 0x f. Vamos a poner muchas f, cuestión de asegurarnos de sobrepasar los 64 bits. Sé que uno diría, pero estamos en binario. Vamos a hacer lo mismo con el hexadecimal. Tenemos este hermoso numerazo que no va a poder almacenarse en el hexadecimal. Le damos a enter. Y nos dice error. Nos manda ya un error. Integer literal. Nos dice el número entero increíblemente grande, que es el número que acabamos de describir. Overflows when stored into int. Eso significa de que estamos excediendo la capacidad de la variable. Swift lo puede calcular y lo calcula, pero no tiene lugar donde guardarlo. Y nosotros estamos pidiendo guardar en un entero. Un entero es de 64 bits. Y acá le estamos dando mucho más de 64 bits. Entonces, vamos a salir de terminar. Y eso es lo que queremos evitar nosotros. Es justamente pasarnos de esa cantidad. Como hacemos, fijando que la cantidad de elementos del número que le pasamos tiene que ser menor o igual que el tamaño de los registros, que es la arquitectura. Ahora bien, ¿por qué decimos menor? Le damos la posibilidad de menor. Porque podríamos pasar un binario más chico, queremos representar el número 1 y estamos en 64 bits y sería molesto escribir 64 dígitos para escribir el número 1, que sería 0b1. Simplemente así. Entonces, para evitarnos esa cuestión,
lo que vamos a hacer es simplemente hacer la consideración de que, bueno, en ese caso podemos 0v1 y el resto lo preserva en 0. Por eso son loaders y no son constructores de esto. Cargan información, no les importa el resto. Son privados para evitar que alguien le dé un mal uso. ¿Cuál sería el mal uso? Por ejemplo, tener información cargada y llamar a un loader que no escriba todo, no sobreescriba todo y quedaría como se le llamaría basura en el resto. Tenemos que primero eliminar todo el contenido para después hacer un load y es básicamente construir un nuevo elemento hacer eso. Entonces no nos interesa hacerlo, vamos a preservar esto así. Entonces ya teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa si tenemos un error así? Entonces ponemos throw, pero ¿qué error vamos a lanzar? Vamos a crear nuestro propio tipo de error. Para eso nos vamos arriba de datos, ponemos otro mark para indicar que vamos a estar trabajando con otra subclase, subcategoría dentro de esto, para organizar un poquitito. Y lo vamos a llamar en este caso error. Y qué mejor que llamarlo al tipo, ponemos enum number error, que va a por lo menos adaptarse al protocolo error para poder lanzar errores. El primer caso que estamos contemplando es overflow. Ponemos case overflow. Simplemente. Entonces, ya considerando ese caso, nos estuvimos excediendo. Vamos a agregarle un dato más que sea el string. El string. Que va a ser justamente error por overflow. Así se lo conoce este tipo de error. Contiene el número que causó el error. Entonces, para aclarar qué es lo que hace eso, volvemos acá, hacemos un throw de number. Me comí una R. Qué cositas, ¿no? Number error, ahí está. Number error punto overflow y le pasamos como string para que tengamos el número completo, no el número recortado. Una vez que hicimos esta bonita operación, vamos a hacer un ajuste a la extensión para permitirnos hacer number.count, porque es molesto el no poder utilizarlo. Entonces vamos a extensions, dentro de string, vamos a ver después el subscript, vamos a poner var count de tipo entero, hace un return de self.characters.count. De esta forma vamos a buscar donde escribamos character.count y vamos a poder reemplazarlo por count. F. Y acá podemos eliminar esto así y trabajarlo. Otro más. Acá. ¿Para qué hacemos esto? Para que nos quede más bonito. Está. A ver si alguno más lo hace. Listo. Es el único que tenemos en este caso. Self. Entonces ahora podemos obtener la cantidad sin acceder a characters. De hecho, esto les aviso que Swift 4 lo corrige. No es necesario esto en Swift 4. En Swift 4 está... Pero Swift 4 todavía no fue lanzado oficialmente para el uso, está en beta, así que no lo consideren todavía. Vamos a tener que hacerlo acá. Cuando tenga Swift 4 podemos agregarle una sola línea, indicarle que solamente lo haga en Swift 4 o podríamos eliminarlo completamente y solo trabajar en Swift 4. Eso es una charla a tener sobre el modo de compatibilidad. Entonces ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es reportar este error. Donde era el word, va a ponerse al final, está. Entonces tenemos word. Si no se cumple de que la cantidad de números que tiene el elemento que le estamos pasando es menor o igual que el tamaño de la arquitectura, va a fallar. En caso contrario vamos a poder continuar y ya estamos tranquilos de que podemos hacer esto, que es un for i in 0 menor que ¿qué? Que number.count. Ahora estando dentro del bucle lo que vamos a hacer es simplemente poner word let n, ¿sí? Va a ser un número que va a ser igual a un entero, que ¿de dónde lo vamos a sacar? Vamos a sacar el entero de number.getR. ¿De qué índice? El índice actual.
¿Por qué get R? Recordemos esto, leemos del final hacia el principio, al revés. Entonces vamos a leer en ese orden. Vamos a ir adjudicando, básicamente es como hacer un mapeo esto, del último al último, el penúltimo y así, pero siempre del final hacia el principio, ya que si faltan algunos elementos acá, por ejemplo si es de 64 bits, esto tiene 16 bits, y el resto lo tiene que dejar en 0, pues si no estaríamos rompiendo todo, y la idea es no hacer eso, hacerlo bien el trabajo. Entonces, lo que hacemos simplemente es esto, y le agregamos una cuestión más. ¿Por qué? Porque entero vamos a pedirle que le pase un string. Usamos el operador de interpolación. Y voy a explicar un poco la línea, cuáles son todas las conversiones que hace. Else. Y vamos a ver qué hace en el else. Estamos tratando de almacenar en una variable, perdón, en una constante n. A ver, vamos a leer de adentro para afuera. ¿Cómo funciona? Primero hacemos el number.getRi. Significa obtenerme el elemento en el orden inverso i, en el índice i. Después lo ponemos dentro de un string, para que lo podamos utilizar con el constructor de entero. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Lo que estamos tratando de hacer es sacar un elemento del arreglo original y obtener el número que hay ahí. Si en alguno de estos puntos falla, no va a fallar en el punto de sacar el elemento ahí porque justamente el for lo estamos haciendo bien. Puede fallar en el punto de convertir a entero y vamos a agregarle una segunda condición. No solamente eso, queremos de que n sea igual a 1 o sea igual a 0, n es igual a 1 o n es igual a 0. Y vamos a dar un par de espacio para que esto sea más bonito. Perfecto. ¿Por qué queremos esto? Queremos que sea un binario. ¿Un binario qué tipo de elementos tiene? Unos o ceros. Simplemente, no tiene más. Entonces, una vez que tenemos ya asegurado de que va a ser un número, y no solamente eso, sino que es un 1 o es un 0, ya que lo vamos a poder trabajar, lo que vamos a hacer ahora es simplemente, si no ocurre esto, vamos a tener que lanzar algo. Un error. ¿Pero qué error? Vamos a nombrar el error y vemos que solamente tenemos el overflow. Vamos a agregar un nuevo error. Ponemos case, le vamos a llamar format error. Y también le vamos a pasar el string, que va a ser el número que hubo error de formato. Entonces ponemos error por número con formato inválido. Entonces, volviendo ahora a nuestra función, tenemos throw, vamos a lanzar un error, number error.format error, y ahora lo que vamos a hacer es poner ¿qué cosa? El string original. En caso contrario vamos a poder seguir trabajando. Entonces, recapitulando, lo que hicimos hasta ahora es asegurarnos de que el número no sea más grande de lo que podemos almacenar y de que el número que estamos leyendo realmente sea un binario. Acá tenemos que leer un binario. Si ponemos 0b, nos comprometemos a que lo que insertemos sea un binario. Una vez que nos aseguramos que esto así sucede, string... un error, un typo. Una vez que nos aseguramos de que estamos leyendo un binario y que está todo trabajando correctamente, lo que nos queda por hacer es hacer data.setR. ¿En qué índice? En el mismo índice que estuvimos leyendo nosotros, en i. ¿Y qué vamos a poner ahí? N. Es simple lo que estamos haciendo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a estar copiando la información del string que nosotros le pasamos a justamente al dato. Al arreglo de datos. Acá tiro un error. A ver. Perfecto. Perfecto. Recordemos que esto es una estructura y estamos modificando alguna estructura interna. Me olvidé del mutating. Me suele pasar. Private mutating thunk. Vemos, ahí lo corregimos. Eso es lo lindo de tener a veces Xcode. Incluso si lo utilizamos desde la consola misma consola te sugiere eso tiene que ser mutating, porque estamos modificando el arreglo original. Estamos llamando un método mutating que es setR. Y setR era mutating. Entonces dentro de esta estructura estamos modificando. Y como modificamos tenemos que aclarar que es mutating. Eso vamos a tener que agregándolo en todo. Entonces para evitarnos el problemita, mutating func. Eso lo agregamos. Mutating func. Y mutating func. Perfecto. Entonces hasta ahora ya convertimos un binario en un binario. Es decir, lo almacenamos en memoria. Podríamos probar si esto funciona o no. Sí.
vamos a ir al main. Lo que vamos a hacer acá es poner let number, perdón, let n es igual a number. Ponemos un string y el string va a tener, por ejemplo, en su interior el 0b10. Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer antes que esto en la unidad de aritmética lógica, halo.architecture es igual a 8 para no sobrepasarnos. Y acá cuando creamos el número tenemos que hacer un try. Está. Perdón, un try asegurado. Vamos a asegurarnos de que podemos obtener el valor. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente hacer un print. Print. ¿De qué? De n.data. ¿Qué es lo que tiene que hacer esto? Esto tiene que almacenar el 1, 0 en nuestro arreglo de 8 bits. Vamos a probar si funciona. Prueba de fuego. Y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y puso el 1, 0. ¿Qué pasa si ponemos 1, 1, 0? Le damos a correr. Y vemos que lo hizo a la perfección. ¿Qué pasa si ahora le ponemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5? Ahí está. Le damos a correr. Ahora tiene 8 bits. Bien, y si le agregamos un 0 entre medio y le damos a correr ahora, esto tiene que romperse de muchas maneras. Y sí, se rompió. Y nos salta que el error fue en load binary. Hubo un error ahí. Volvemos acá. Este error, vamos a eliminar esto y le damos a dar a correr de nuevo para que nos elimine el error. Y acá es donde decía el tener cuidado con la arquitectura, porque vemos que la arquitectura es de 8 bits. ¿Qué pasa si ponemos que la arquitectura sea de 64 bits como era originalmente? Es decir, eliminamos la línea. Le damos a correr. Y bueno, encuentre el error aquí. Es muy grande. Justamente, esto si lo vemos en un string, esto se va a hacer más incómodo. Entonces como que son 64 dígitos a comprobar. Y en algunas operaciones no es tan intuitivo. Acá porque sabemos lo que tiene que aparecer. Pero hay operaciones, por ejemplo, después de aplicar un SOR o una rotación o alguna cosa así, como, sí, lo que usted diga, yo confío en usted. Entonces vamos a borrar esto, vamos a ir a los archivos y ya sabemos de que esto realmente funciona. Vamos a agregar el mail, lo guardamos y en number vamos a completar el load decimal. El load decimal vamos a hacer algo un tanto distinto. Decimal es un caso especial cuando trabajamos con un número decimal. Y lo que vamos a hacer es, primero fijarnos, creamos una variable var, que la vamos a llamar en este caso negative, es igual a false. Ahora hacemos un if. Por ejemplo, en este caso sería string.hasPrefix. Si tiene un signo menos al principio, lo que vamos a hacer es simplemente crear previamente una variable que sea var number es igual a string para tener la copia. Y dentro de esto vamos a hacer que number sea igual a string.drop1. Vamos a eliminar el primer elemento. Y además vamos a decir que negative es igual a true. ¿Qué estamos haciendo con esto? Fijarnos si es negativo o no y eliminar el signo. Ahora bien, una vez que hicimos este trabajo, que vamos a aclarar qué es lo que hace, corrobora que el número es negativo y elimina el signo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente un word let n es igual a ¿qué? A int de number. Es simplemente esto. En caso contrario, ahí vamos a tener un error. Ponemos throw de number.
error.formatError string, con lo cual estamos indicando que vamos a tener un error si no podemos sacar el número, es decir, una vez que le sacamos el signo, si es que era necesario, ya le sacamos el número, todo muy bien, pero no podemos trabajar con esto. ¿Qué pasa? El número menos no me sirve a mí, necesitamos un número más para hacerlo decimal. Entonces esta comprobación la hacemos realmente para asegurarnos de que haya un número. Una vez que hicimos esta comprobación, lo que vamos a hacer es simplemente la conversión, lo cual no es tan simple a priori. Pero ya tenemos el n. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos, además, una de las cosas curiosas que tenemos con esto, es de que, perdón, el número entra en un entero de 64 bits, con lo cual no hay overflow. Vamos a suponer de que no es un overflow, sino que es un error de formato. Ese es el error que vamos a poner. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es proceder según el algoritmo de conversión entre sistema decimal a binario. Para convertir un número decimal a binario, el primer paso es separar la parte entera de la fraccionaria. Acá ya trabajamos solamente con enteros, trabajo hecho. Para convertir la parte entera, el método de conversión consiste en realizar sucesivas divisiones por 2 hasta llegar a 0 e ir registrando los restos que resultan ser los bits del número en binario. Entonces vamos a proceder a hacer esto. ¿Cómo lo haríamos? Ponemos en este caso una variable que se va a llamar var temp n, que va a ser el número temporal, va a ser igual a n. Ahí está. Vamos a tener var reminder es igual en principio a 0. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nosotros vamos a repetir o a copiar este algoritmo, o vamos a implementar este algoritmo leyendo la cantidad de veces que sea necesario. Para esto hacemos primero for y in 0 punto menor que alu punto architecture, para asegurarnos de estar dentro de la arquitectura. Después vamos a tener que comprobar el overflow acá. Entonces, si nos fijamos dentro de esto, vamos a tener que hacer la copia del algoritmo. Entonces, para hacerlo vamos a hacer que reminder, que al que no sepa, reminder es el resto de la división en inglés, así como se dice, es igual a temp n mod 2, es decir, el resto de dividir por 2. Luego, temp n, vamos a hacerlo dividido igual 2, es decir, dividimos a temp n en 2 y lo guardamos en la misma variable. Esto ya lo tendría que saber. Bien, acá nos reporta un errorcito esto. Acá, reminder. Error, un typo. Vamos a darle a compilar. Está bien, nos marca las advertencias de que hay cosas que no las estamos utilizando, no hay problema. Entonces reminder va a tener el resto y temp va a ser dividido igual 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner primero el elemento en el arreglo, por lo menos vamos a guardar el elemento o el resto en el arreglo de datos, y para esto hacemos simplemente data.setR. ¿En qué índice? En i. ¿De qué elemento? De reminder. Ahora lo que vamos a hacer finalmente es una comprobación de if temp n es igual a 0, break. Vamos a romper el bucle. ¿Por qué? Recordemos, como decía el algoritmo, para convertir la parte entera, un método de conversión consiste en realizar sucesivas divisiones por 2 hasta llegar a 0 e ir registrando los restos que resultan ser los bits del número en binario. Justamente es lo que estamos haciendo acá. Vamos registrando, vamos guardando el reminder, es decir, el resto, y vamos haciendo las sucesivas divisiones por 2. Una vez que esto se hace 0, hay que cortar ahí porque ya no seguimos. Podríamos seguir esto hasta el final, pero sería hacer ciclos innecesarios. Entonces, una vez que hicimos esto, vamos a hacer finalmente una comprobación después del for. Ponemos evita overflow. Y justamente lo que vamos a fijarnos es que ponemos data temp n es igual a 0. En caso contrario, throw de
number error punto overflow de string. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo? Después de convertir el número en la arquitectura actual, no tiene que quedar distinto de 0. Es decir, si es distinto de 0, no terminamos de convertir nuestro número. No pudimos representar nuestro número bajo nuestra arquitectura. En ese caso, hay que reportar el error. Y acá era guard. Perdón, era guard temp es igual a 0. Else, tiramos un error. Y si no tiramos un error de overflow, acá hay algo que vamos a dejar, pero para después, para hacer, que es if negative, ¿sí? Si el número es negativo, vamos a poner un comentario que diga to do convertir a negativo. Eso es importante. Es algo, una tarea pendiente que vamos a dejar a la hora de convertir un decimal a un binario, en este caso que es la representación interna, como dijimos. Vamos a repasar todo lo que hicimos. Creamos una copia. Nos fijamos si era negativo. Si era negativo lo marcábamos como tal, en caso contrario continuábamos. Después lo que hacemos es comprobar que sea un número decimal. Después nos creamos estas dos variables temporales, procesamos el número, que sería, copiamos los bits, procesamiento, para aclarar. Entonces, procesamos todos los dígitos que veamos que son necesarios. Esto evita el overflow, diciendo que el número aún así no lo terminamos y sigue. Y finalmente corroboramos de si es negativo, hay que convertirlo a negativo. La parte negativa lo dejamos para después porque el complemento 2 lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una simple prueba de si esto está funcionando. Vamos a main. Acá vamos a crear let n es igual a try, que estamos seguros que va a funcionar. Es un try que va a ser number. Le pasamos un string y el string va a decir, por ejemplo, el 8. Va a poner un 8. Vamos a probar que esto realmente funciona. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos print n.data. Después vamos a solucionar eso para hacerlo más fácil en la reconversión. Y vamos a hacer también que la arquitectura, que alu.architecture sea igual a 8. Vamos a tener 8 bits, porque si no, no vamos a volver loco con la cantidad de cosas que van a aparecer. Le damos a correr. Y vemos que realmente funcionó. ¿Cómo saben que funcionó? Recordemos cómo contamos. Esta en 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. ¿No me creen? 2 a la 3 es 8. Vamos a tratar de convertir ahora el 1. Vamos a darle a correr. Y nos da el 1. ¿Qué pasa si ponemos ahora, por ejemplo, 255? Le damos a correr. Nos da todo en 1, porque es el número máximo representable en unsigned. Hasta ahora todos los números son unsigned. Tenemos que agregarle el poder para que sea signed. Si ponemos 256, ¿qué pasará? Démosle a correr esto. Y boom, explotó todo. ¿Por qué? Porque 256 es más grande. Uno diría 2 a la 8, 256. ¿Cómo sé eso? Porque 2 a la 8 es 256. Pero el 0 también cuenta como número. Entonces hasta 255, sin contar el 0. Entonces 255 era el mayor número, que era 1, 1, 1, 1, como vimos. Después hay que hacerle el complemento 2 en el caso de ser negativo. Y en este caso nos estaríamos pasando, con lo cual le tendríamos que agregar una comprobación extra al número. ¿Sí? Eso es importante. Pero eso lo vamos a hacer cuando veamos el tema de los negativos. Ahí tenemos que comprobar que no nos hayamos excedido. Además, tenemos un posible overflow más por querer poner un número positivo en un lugar de un negativo. Vamos a poner el to do para que quede registro de eso, si no nos olvidamos. No, esto me equivoqué de archivo. Acá.
negative, convertir a negativo. Considerar el caso de overflow positivo. Es decir, que el positivo en el bit de signo lo escriba cuando en realidad era un número positivo y no le tenemos que dejar hacer eso. Eso es importante. Que para corroborar eso nos fijamos si else if. ¿Y else if qué? Nos fijamos que data en 0, es decir, el dígito más significativo, es igual a 0. Vamos a tener que procesar este error. Entonces, ya que estamos lo corregimos, ponemos throw number error.overflow the string. Caso de positivo que se pasa de la raya. Ahí está. Ya una cosa menos a hacer. Y acá, ¿por qué hacemos esto? Si el dígito está en 0, perdón, si está en 1, no si está en 0, error mío. Si el dígito está en 1, estaríamos considerando el número como negativo, y recordemos que acá todo es signed. Y no podemos permitirnos eso. Los binarios se salvan porque los binarios no hacen esa comprobación, porque consideramos de que ya tenemos esa precaución. Ahora con los ¿cómo se llama? Con los números decimales no sucede eso. Con los decimales sí tenemos que tener precaución de si es negativo o no. En ese caso, justamente, si el bit más significativo es 1, tendría que ser negativo. Pero ¿cómo sabemos que no es negativo? Porque está apagado. Si es negativo, hace esto. En caso contrario, si eso no sucede y además ocurre de que data en 0 es igual a 1, es decir, la bandera o el bit de signo está encendido, estamos teniendo un problemita. En ese caso tenemos un error que es overflow. Entonces, ya teniendo esto, nos queda solamente convertir a negativo, que es el complemento a 2 que vamos a definir más adelante. Así que bien, ya teniendo esta parte lista, nos quedaría por lo menos, vemos lo larga que es la función y todo lo que hace, y ya vemos la complejidad que está teniendo la calculadora. Y nos falta no solamente esto, solo para representar el número. Para representar el número tenemos que convertir un string a número y vamos a tener que hacer lo inverso. Convertir el número a string, es decir, a los otros formatos. El binario que tenemos lo vamos a convertir en un octal, en un decimal, en un hexadecimal y bueno, en binario también. Pero eso es bastante simple. Es más simple el hacer el cambio inverso. El convertir de string a binario es donde vamos a tener más problemas. El resto es dentro de todo bastante simple. Estoy dejando el load octal y el load x porque son muy parecidos y vamos a definir un método temporal, o mejor dicho, un método accesorio, una ayudita, otra función más que nos va a venir a dar una ayuda, con lo cual vamos a hacer la conversión y la verdad que la diferencia entre las dos funciones es demasiado simple. O sea, muy simple la diferencia, tiene una diferencia mínima, pero ya vemos que esto está funcionando. Así que bien, con esto cerramos el video de hoy. Siento que yo pensé que iba a ser mucho más corto, fue más largo de lo que esperé. Así que bien, no se fatiguen con esto justamente, por eso los voy cortando de pedacito. Imaginemos desarrollar la conversión de las 4 cosas en vez de las 2 como hicimos hoy. Nos volvemos locos, por no mencionar las otras 4 conversiones que nos faltan solamente para terminar la parte numérica. Sé que puede parecer complejo, pero la idea es que la calculadora sea poderosa, no una calculadora simplona. Esto también vale como ejercicio final para el curso de Swift. Si entienden esto, pueden dar por entendido las cosas, aunque tienen la trampita de que me tienen a mí explicándolo. Así que bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse, decirme si les gustó, si no les gustó, si les interesa, si les parece una porquería y díganme la razón por la cual es así. Y si no les gustó, le doy una sugerencia. Número 1, diga el por qué. No me vale que digan no me gustó porque no. Número 2, compártaselo a personas que usted odie para que sufran. Así por lo menos la pérdida de tiempo no fue tan grande o vale la pena. Ténganlo como arsenal de material de tortura. Así que con esto me despido, dejo las redes sociales como siempre al final y será hasta la próxima.